Uno de los portavoces de la plataforma del nuevo hospital ya, una plataforma que no deja de moverse, que no deja de actuar, interesándose siempre por la sanidad pública y también además con otros varios proyectos. En concreto, conocemos que tienen en marcha un proyecto sobre qué se van a hacer con las instalaciones del antiguo hospital. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la entrevista que me han ofrecido. Bueno, efectivamente hablo ante ustedes como uno de los portavoces de la plataforma por el nuevo hospital y por la defensa de una sanidad pública de calidad en toda la serranía, en toda la comarca de la Serranía de Ronda. Y sobre el tema que me pregunta, como usted ya sabe, esta comarca es una comarca amplia que está a caballo sobre las provincias de Málaga y de Cádiz, con 37 poblaciones, de las cuales 26 pertenecen a la provincia de Málaga y 11 a la de Cádiz, con una población muy dispersa en gran parte debido a las malas comunicaciones internas, pero también con un aislamiento ancestral respecto del exterior debido a las malas comunicaciones exteriores también, fundamentalmente por carretera. Esto hace que nos encontremos con una población, como digo, con pequeños núcleos de población muy dispersos y con dificultades de comunicaciones, con unos tiempos desde Ronda y no digamos desde poblaciones vecinas muy largos hasta nuestros hospitales de referencia en Málaga o en la provincia de Cádiz y además con una población envejecida, con una edad media muy elevada, de profesión eminentemente rural, con una renta per cápita que es aproximadamente un 13% inferior a la media andaluza y una de las más bajas de España, y con una tasa de paro en torno al 30%. Pues bien, en medio de esta situación no demasiado halagüeña, pues sí tenemos la suerte de contar desde hace muchísimos años con un buen hospital comarcal, con unos excelentes profesionales y con una sanidad pública muy digna, y yo diría que me atrevería a decir que muy buena. Sin embargo, el hospital comarcal nuestro, que es público, como todos saben, perteneciente a la Junta de Andalucía, es un hospital de agudos. Pero existen frecuentes patologías que son propias de personas de edad muy avanzada o de pacientes con una serie de enfermedades crónicas o discapacidades permanentes, etcétera, o bien convalecientes de una serie de procesos graves, etcétera, que precisan unos cuidados sanitarios que no son subsidiarios propiamente de que tengan que ingresar en nuestro hospital comarcal de agudo, pero sí que por una serie de razones sociofamiliares o de organización asistencial de la comarca, pues tampoco pueden recibirlo adecuadamente en su domicilio. Bien, pues para este tipo de pacientes, como digo, ancianos muy mayores, pacientes geriátricos, pacientes crónicos, pacientes con discapacidades permanentes que pueden tener agudizaciones de determinados procesos, convalescencia de enfermedades graves, pacientes terminales, pacientes con procesos incurables, etcétera, etcétera, surgieron hace ya años en distintas autonomías españolas lo que se llaman los centros asistidos sociosanitarios. Estos centros asistidos, centros hospitalarios asistidos sociosanitarios, acogen a este tipo de pacientes con una serie de medios mucho menos sofisticados que los que precisa un hospital de agudos y con un personal especializado en este tipo de usuarios crónicos, geriátricos, etcétera. Así, por ejemplo, recientemente tenemos una reivindicación en este sentido en Tenerife. Están reivindicando también un centro sociosanitario de estas características. En Cataluña, a pesar de todos los problemas que ha tenido allí la sanidad pública en los últimos años también, y que la mayoría de los centros son concertados, público-privados, pues tienen también centros sanitarios prácticamente en todas las comarcas. Bien, pues eso es lo que creemos que tenemos que demandar para la comarca de Ronda,
que no cuenta con ninguno de estos centros. Hay centros parecidos, no llegan a ser centros hospitalarios asistidos, pero sí residencias más o menos asistidas desde el punto de vista sanitario, privadas. Pero evidentemente no todo el mundo en esta comarca, no todas las personas tienen capacidad económica para permitirse ese tipo de centros, que en general son más caros que las residencias geriátricas habituales. Pues bien, nosotros desde que en el año 98, la plataforma nuestra, desde que en el año 98 empezamos a reivindicar la construcción del nuevo hospital a través del Parlamento andaluz, ya decíamos que una vez que este nuevo hospital fuese una realidad, como afortunadamente ya lo es, queríamos que se destinase el recinto y el terreno del viejo hospital, que no el edificio, que evidentemente habrá que derruirlo porque es un edificio que todos sabemos que no cuenta con las características adecuadas para un centro hospitalario, pero sí el recinto y los terrenos colindantes fuesen utilizados con esta finalidad. Es lo que entonces llamábamos un centro público asistido para pacientes crónicos y geriátricos, y que hoy se llaman centros o hospitales públicos sociosanitarios. No queremos que esos terrenos y ese edificio se vendan al mejor postor, puesto que son propiedad de la Junta de Andalucía. Queremos que se destinen a un fin social, que tengan una utilidad pública, puesto que pertenecen, insisto, a la Junta de Andalucía, que en definitiva somos todos los ciudadanos, es decir, esos terrenos son propiedad de todos los ciudadanos de la serranía. Por tanto, esa es nuestra exigencia, y en ese sentido hemos elaborado dos tipos de propuestas. Una proposición no de ley que va a ir dirigida al Parlamento andaluz solicitando esa utilización para este recinto del viejo hospital, y una serie de mociones que van a ser presentadas en el Ayuntamiento de Ronda y en todos los ayuntamientos de las poblaciones de la comarca de la Serranía de Ronda, así como en las diputaciones de Cádiz y de Málaga. Digamos un poco por darle forma, ¿hacia qué van a ir encaminadas estas propuestas? Bueno, estas propuestas evidentemente lo que van a intentar concienciar a nuestros gestores, a la administración, a nuestros gobernantes, es de que esta comarca es una comarca muy deprimida, y que aunque nosotros en Ronda veamos una afluencia de turismo importante, veamos un hospital en el que trabajan muchos cientos de personas con un nivel de vida aceptable y tal, no es un reflejo exacto del nivel socioeconómico de toda la comarca. Hay mucha gente pasándolo muy mal en la serranía de Ronda desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, por no tener familiares, por ser personas de edad avanzada que no tienen quien los cuide, etc. Y no estamos sobrados de inversiones por parte de la administración. Entonces creemos que una inversión en este sentido sería no solo rentable, porque tengamos en cuenta que actualmente esa labor la están haciendo con mucha abnegación y mucha dedicación los profesionales de nuestro Hospital Comarcal de Agudo, los profesionales sanitarios de nuestro Hospital Comarcal de Agudo, el cual destina siempre una serie de camas, tanto en los servicios de medicina interna como de cirugía, etcétera, a este tipo de pacientes, que de otro modo podrían tener altas más rápidas para pasar a esas personas a terminar su recuperación a ese centro sociosanitario, y que ahora mismo, por el hecho de no haberlo, hay que asumirlo aquí, sea días, semanas y a veces incluso meses. Por tanto, lo que se podría ahorrar en recursos con una adecuada gestión del Hospital Comarcal de Agudos con el que contamos, podría a la larga cubrir perfectamente la inversión que se hiciera en el centro hospitalario asistido público, por supuesto, sociosanitario. Además de mejorar incluso la atención que se le pueda dar independientemente a ese tipo de pacientes, y de seguir destinando los recursos del nuevo hospital pues a otro tipo de público, a mucha más gente. Efectivamente, no olvidemos que estos centros sociosanitarios, como dije al principio, no necesitan una tecnología tan sofisticada como un hospital de Agudos, por tanto los gastos de su montaje y de sus instalaciones son menores, pero cuentan con un personal especializado en ese tipo de pacientes. En definitiva, esos pacientes con un menor gasto van a recibir seguramente una mejor asistencia. Todos
todos, estoy seguro, tenemos algún familiar, algún conocido que o bien porque tiene una enfermedad terminal y dicen, bueno, esta persona no está para estar en un hospital de agudo, ya se le ha hecho todo lo que se le podía hacer, esto otra cosa no se puede hacer, pero tampoco es para que esta persona, si necesita una sueroterapia más o menos continua o una administración sedante intravenosa o una cura determinada y tal, no es para que esté en su casa. Bueno, pues sería una persona subsidiaria de recibir esa atención. Una persona que tiene por una edad avanzada una serie de recaídas, de procesos de agudización o de reagudización de una serie de procesos típicos de la persona avanzada, como pueden ser neumonía, infecciones de orina, etcétera, que en principio pues cualquier persona de 20 o 30 años se le tratarían en su casa. Bueno, pues no es como para que ingrese y ocupe una cama en un hospital de agudo, pero sí para que tenga una asistencia digna y correcta en unas instalaciones hospitalarias, es decir, ingresado con atención médica y de enfermería, pero en un centro sociosanitario de estas características. Y personas simplemente que no tienen familia, que no tienen a dónde ir, que nos las encontramos, que es que parece que eso no existe. A mi parecer hablamos también sobre todo de mucha gente atendiendo a lo que es el conjunto de la comarca natural, la cantidad de pueblos a los que da cobertura, a los que daría cobertura este servicio, poblaciones muy envejecidas y en la mayoría de los casos personas mayores que viven solas, que no tienen una atención o no tienen un contacto familiar muy cercano, que en un momento dado, en una urgencia, en una necesidad, pues se pueden ver solos ante una situación de tal necesidad. Totalmente, tengan en cuenta que esta comarca, lo que se atiende en el Hospital Comarcal de Agudos de Ronda son aproximadamente unos 112.000 habitantes, a pesar de los 85.000 que dice la versión oficial, pero eso es porque no se cuenta una serie de poblaciones que sin pertenecer al área ni sanitaria de la Serranía, ni a su zona de influencia propiamente, pero sí que por costumbre, por tradición y por preferencia, porque tenemos un muy buen hospital, prefieren venir aquí antes que ir a Villamartín o que póngase Ubrique, póngase el propio Villamartín. Todas estas poblaciones no cuentan a la hora de sus habitantes y sin embargo muchos de sus ciudadanos vienen aquí. Bueno, pues en esos 112.000 habitantes, más de la mitad rebasan los 50 años. Eso no es ninguna tontería. ¿Y sería factible llegar a que este tipo de propuestas llegase a ser una realidad? Exactamente. Pues mire, nosotros para estar en esta plataforma, además de tener o sentir mucho amor por la medicina y por todo lo relacionado con una buena asistencia de calidad y tener una conciencia de los servicios públicos, creo que bastante desarrollada, tenemos una muy buena dosis de idealismo. Mire, cuando yo en el año 98, siendo concejal, propuse que se hiciera un nuevo hospital para la Serranía de Ronda, dado el envejecimiento del antiguo hospital, ya era viejo en el año 98, imagínense ahora, todo el mundo se rió en el pleno aquel donde yo lo propuse y después cuando llegó la proposición no de ley al Parlamento andaluz la primera vez ocurrió algo parecido, porque decían, ¿cómo teniendo ya un hospital comarcal se atreven a pedir otro cuando hay comarcas andaluzas que no los tienen? Bueno, pues a base de insistencia y de demostrar que lo que decíamos era sensato porque las instalaciones del viejo hospital ya no cumplían los más mínimos requisitos, se consiguió. Pues esto mismo digo ahora, esto puede ser novedoso, por ejemplo en Andalucía, que no en otras regiones, como ya he dicho, por ejemplo en Cataluña tienen una gran tradición de que cada comarca tenga su hospital comarcal de agudo y su centro sociosanitario público, bueno, público o mixto, concertado. En Tenerife lo están reivindicando ahora. Esto es el futuro y tenemos que ser idealistas e insistir en que esto sea una realidad. Y yo estoy convencido de que cuando esto cree conciencia, cuando la gente se dé cuenta de las ventajas que esto puede reportar, tanto nuestros conciudadanos de la Serranía como nuestros gobernantes de la autonomía andaluza, yo estoy seguro de que esto antes o después será una realidad.